Y como sabemos, en México está en proceso la reforma al Poder Judicial, una reforma que podría comprometer la imparcialidad de los jueces al hacerlos dependientes de la aprobación popular. Esto lo advierte la abogada constitucionalista mexicana Claudia Aguilar Barroso en una entrevista exclusiva con The Epoch Times. ¿Qué implica para la justicia y los derechos humanos este controvertido cambio? Descubra la opinión de la abogada en esta entrevista que nos tiene nuestro corresponsal Eduardo Zompa sobre los riesgos detrás de la elección de los jueces. Bienvenida a The Epoch Times, doctora Claudia Aguilar. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. La doctora Claudia Aguilar Barroso es abogada constitucionalista, socia fundadora y directora del despacho Aguilar Barroso y Asociados. Cuenta con más de 20 años de experiencia en litigio constitucional y administrativo y es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, AC de la NADE y cofundadora de la AUNA. Doctora Claudia, vamos a hablar el día de hoy del impacto sobre la reforma judicial. ¿Qué repercusiones ve usted en la elección de jueces, ministros y magistrados en México? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y sobre todo por la puntual pregunta, porque creo que es bien importante para dar contexto en el caso de todo lo que se está discutiendo en este momento en términos de la reforma. Y yo creo que hay que pensar en que el tema del cambio, sobre todo de la elección de las personas juzgadoras, que tradicionalmente acceden o llegan a ser jueces federales y magistradas y magistrados de circuito, lo hacen a través de concursos de oposición después de haber incursionado o, diría yo, preparado a través de muchos concursos dentro de la propia carrera judicial, ¿no? Es decir, existe una escuela de formación judicial, Escuela Federal de Formación Judicial. Esa Escuela Federal de Formación Judicial tiene una serie de cursos que se imparten, muchas veces son abiertos para que puedas ingresar al primer escalafón de la carrera judicial, que es como el cargo de oficial para la carrera judicial, y me parece que sí es realmente riesgoso, digamos, dejar en manos de personas que tengan que hacer política la impartición de justicia. Entonces, digamos, por eso separaría el tema de las personas juzgadoras cuando acceden y que se dedican, se van profesionalizando y a partir del mérito van ascendiendo en la carrera, y precisamente pues qué riesgos o cómo se traduce esto en un riesgo que nos debe preocupar a nosotros como justiciables, como ciudadanas y ciudadanos. Me parece que esto tiene un potencial muy importante de afectar los pilares de la independencia judicial, ¿no? La independencia judicial no es un concepto abstracto o indeterminado, realmente es un concepto que se ha ido construyendo y con el cual se ha ido trabajando a lo largo de muchos años y que tiene que ver no solamente con que seas independiente de los factores externos que pudieran querer incidir o influir en las determinaciones que vas a tomar, por ejemplo, cuando eres una persona juzgadora que vas a resolver un asunto, también tiene que ver que puedas tener independencia incluso de tus propios valores o creencias para acercarte de una manera abstracta a conocer de las determinaciones que se están, más bien de las cuestiones o de las causas que te están haciendo de tu conocimiento. La independencia y la autonomía judicial también se ven en riesgo cuando las personas juzgadoras no tienen garantizado su estabilidad económica, no tienen garantizado el empleo, es decir, la estabilidad en el empleo. Y estos valores que son sumamente relevantes en términos de independencia e impartición de justicia son los que frontalmente se ven amenazados, pueden estar en riesgo con los mecanismos como conocemos hoy en día que están previstos en la reforma, porque la independencia de los factores externos cuando tienes que acudir a las urnas para que puedas ganar y puedas tener el cargo de juez o magistrado, pues seguramente te van a llevar a que tengas que volverte una persona popular, y normalmente las determinaciones de los juzgadores pues no son populares, sobre todo los federales, pues no son populares con las autoridades cuando no le dan la razón, o no son populares cuando los justiciables no nos dan la razón, ¿no? Entonces, al final del día, las determinaciones de los jueces no tienen por qué quedar bien, ¿no? O sea, un juez
o una persona juzgadora en general, juez, magistrado, incluso los ministros, no tienen por qué quedar bien ni con las mayorías ni con las minorías. O sea, al final del día, las personas juzgadoras, a diferencia de los órganos como son el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, como no representan a nadie, o sea, no representan a las mayorías, no representan a las minorías. Entonces, pues realmente lograr que el electorado esté de acuerdo con ellos, ¿para qué? Para que lleguen al cargo y luego, después de 9 años, puedan ser ratificados o reelectos en el cargo, porque están sustituyendo la posibilidad de ser ratificado en el encargo por ser reelecto, pues puede ser incluso peligroso para el ejercicio adecuado de las funciones de una persona juzgadora. ¿Por qué? Porque sus funciones realmente pues tienen que ver con la aplicación estricta de la ley para los casos concretos, sobre todo en defensa o en protección de los derechos humanos y de las libertades de las personas que son juzgadas por estas personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí me parece que sí están en riesgo estos elementos que me parece que son objetivos, porque sí, pues atentan con el principio de estabilidad en el empleo. Al final están removiendo a todas las personas juzgadoras en 2 bloques, ¿no? La mitad en el 2025 y la otra mitad en el 2027, para que sean sustituidas. Digo, les dicen, oye, bueno, pero no te estamos corriendo, tienes la posibilidad de contender. Sí, sí tienen la posibilidad de contender, pero eso de entrada no quiere decir que ya no hayas acabado con este principio de estabilidad en el empleo. Además de que las remuneraciones que tienen, pues con esta, digamos, desaparición de fideicomisos, con el tema que tiene que ver con la reducción o la adecuación, digamos, al límite máximo del salario, que es lo que gana el presidente, pues también pueden en algunos casos verse afectados, ¿no? Entonces, me parece que sí viola, diría yo en una frase, la reforma en los términos como está planteada, viola el principio de independencia judicial, precisamente porque no respeta los extremos de esta garantía de independencia judicial. Doctora, esta reforma también plantea la creación de un tribunal disciplinario en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Podría decirnos si esta medida es suficiente para acabar con la corrupción? A ver, yo creo que acabar con la corrupción, al menos como entiendo yo que está planteado la reforma, no tiene que ver con el Tribunal de Disciplina. O sea, lo que dice en la exposición de motivos es que el todo, digamos, el que las personas sean electas, el que se cree el Tribunal de Disciplina, el que se cree el órgano de administración, el que se haga una adecuación de los recursos y modificaciones, digamos, a las reglas procedimentales, el todo es lo que va a acabar con la corrupción, ¿no? De revisar a cuántos jueces, magistrados y ministros ha sancionado el Consejo de la Judicatura en los últimos 20 años. Ese órgano se creó para hacer valer la legalidad, el buen comportamiento, el no permitir la corrupción, el influyentismo, el nepotismo. ¿Cómo está el nepotismo en el Poder Judicial? O sea, para que quede constancia de lo que quieren mantener los que van a votar en contra de la reforma al Poder Judicial. Yo la verdad me aparto del criterio que se ha, digamos, mantenido de que todo el Poder Judicial es corrupto. Llevo 20 años litigando, llevo 20 años dedicándome a esto y te puedo decir que no tengo conocimiento de ninguna de las personas juzgadoras con las que yo me he topado, más que de que sean personas honorables y pruebas sumamente capaces y no necesariamente me hayan dado la razón, ¿no? O le hayan dado la razón a las causas que acompaño. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina presenta unos riesgos distintos que, digamos, de la mano a lo que me preguntabas al inicio, como qué es lo que pasa con este principio de independencia judicial. Normalmente, por ejemplo, a nivel internacional se ha dicho, para que un poder judicial sea independiente o se fortalezca la independencia judicial, pues tiene que tener recursos estables y adecuados que estén asegurados normativa y formalmente y que se vayan aumentando progresivamente. Eso tiene que ver con los presupuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en lugar de haber puesto candados a la asignación presupuestaria, más bien estamos limitando el ejercicio de los presupuestos, por un lado. Y luego las decisiones que toman las personas juzgadoras, ¿no? Digamos que si lo quisiéramos comparar con lo que hacen los legisladores, ¿no? Muchas veces se habla
que los legisladores tienen un fuero, ¿no? Aunque sea coloquialmente. Lo que protege eso es que las y los legisladores sean libres de expresarse en el ejercicio de su función parlamentaria, ya sea como diputados o senadores, sin tener o sin temer una represalia por expresarse, ¿no? Los límites, bueno, pues tienen que ver con que no hagas una apología del delito y hasta ahí básicamente. En el caso de las personas juzgadoras, el riesgo que se ve, cómo está planteado el Tribunal de Disciplina, es que en lugar de estar distinguiendo la función judicial o la función jurisdiccional, donde una persona juzgadora tiene que fundar y motivar sus determinaciones, lo que pretenden es pues erigirse en una especie de tribunal inquisitorial donde ciertas determinaciones pues si afectan el orden público o al interés social, puedan sancionar a las personas juzgadoras. Y entonces eso también les va limitando el ejercicio de la independencia judicial en las determinaciones que vayan tomando. Y lo que es peor o muy criticable en términos de la reforma, sobre todo por el caso del Tribunal de Disciplina, es que este Tribunal de Disciplina se va a elegir, ¿no? O sea, también van a ser, es un tribunal de nueva creación, se elegirán a sus miembros también por voto popular, van a durar 6 años en su encargo, y estas personas tendrán la posibilidad de disciplinar, ¿no?, a todas las personas del Poder Judicial Federal, incluidos ministros, magistrados y jueces. Entonces, digamos, vas a tener un número de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, que actualmente la disciplina judicial está a cargo del propio Consejo de la Judicatura Federal, se presentan quejas y en caso de que hubiera la presunta comisión de un delito, se tiene que dar vista al Ministerio Público, y pues en la situación, digamos, actual, esa disciplina pasa a este Tribunal de Disciplina Judicial, que también, pues, tenemos riesgos, sobre todo en la falta de definición o en la mezcla de conductas de las cuales conoce, porque igual resuelve temas que tienen que ver con faltas de disciplina, digamos, laboral, con faltas de disciplina administrativa y con cuestiones penales. Entonces, digamos, hubo un cambio importante entre la iniciativa del presidente originalmente presentada en el 5 de febrero y el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales el 26 de agosto, porque sí se atendió uno de los reclamos importantes del Tribunal de Disciplina, es que además era de única instancia. Entonces, que te podían sancionar sin posibilidad de recurso, digamos, sin que procediera ningún medio de defensa. Y entonces lo que hicieron fue hacer una especie de segunda instancia al crear unos comités de laboral, de administrativo y penal. Esos comités se van a integrar por los mismos magistrados, digamos, del Tribunal de Disciplina, y posteriormente, digamos, ya que hagan los comités las, digamos, primera instancia o averiguaciones, sería el Pleno del Tribunal de Disciplina quien, en su caso, impondría, pues, la medida disciplinaria o la sanción. Y esto, la verdad es que, pues, también se ha criticado mucho por la intención, cuando menos discursiva, de que, pues, se sancione a todos esos personas juzgadoras que no resuelven de conformidad con los intereses del pueblo, ¿no? Porque pues no queda claro exactamente a qué se refieren o a qué nos estamos refiriendo con pues los intereses del pueblo, ¿no? Doctora, y cambiando un poco de tema, usted sabe que el embajador de Estados Unidos advirtió sobre una posible injerencia del narcotráfico en este nuevo sistema de justicia. ¿Qué perspectiva tiene usted de ello? Del tema de, de las dos cosas, ¿no? Creo que en un primer momento los mercados internacionales y los actores políticos relevantes, sobre todo de nuestros dos socios comerciales más importantes, primero se mantuvieron, pues digamos, sin hacer ningún tipo de manifestación. Cuando vieron que esto avanzaba como muy rápido, sin que hubiera ninguna modificación, sobre todo fue muy notorio que se hicieron estos diálogos y realmente como resultado de esos diálogos sí se dieron más de 100 modificaciones, pero no a las partes torales que ellos consideran que eran no negociables o irreductibles, y es decir, el tema de la elección y el tema del Tribunal de Disciplina, que son los que acabas de mencionar. En ese momento, pues si recuerdas, sacaron unos comunicados donde manifestaban su preocupación porque consideraban que estaba en riesgo la independencia y la autonomía del Poder Judicial, y pues la verdad a nuestros socios comerciales pues les preocupa precisamente porque las inversiones de sus connacionales pues pueden llegar a estar en riesgo en nuestro país, ¿no? Entonces, a mí me parece que
con independencia de si nos gusta o no tener al embajador de los Estados Unidos emitiendo una comunicación, ¿no? En términos, digamos, de soberanía, que yo creo que no es que sea una afectación a la soberanía, son nuestros socios comerciales más importantes, cuando menos desde los últimos 30 años, ¿no? Sí me parece que además, de cara a la renegociación del TEMEC en el 2026, con las obligaciones derivadas, sobre todo, por ejemplo, en justicia laboral, es evidente que tengan que pensar y pongan, digamos, como que señales de alarma en ese sentido, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo lógico y lo natural sería, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las señales de alarma? No quiere decir que te sometas a las decisiones de un gobierno extranjero, ni mucho menos, pero por lo menos poner atención, a lo mejor hacer una pausa y decir, a ver, ¿qué es lo que están viendo ellos? ¿Qué les puede afectar? ¿Y cómo puedo yo, como Estado mexicano, blindarles, darles seguridad suficiente de que nada de lo que les preocupa es realmente un riesgo, ¿no? ¿Por qué la reforma judicial afecta el acceso a la justicia? Bueno, pues porque es evidente que si vamos a quitar a más de 1,600 personas juzgadoras federales que llegaron a través de concursos, a través de méritos y profesionalización, pues de repente los quitas, incluso en un área de oportunidad, de cómo se van llevando los temas, los procedimientos, pues ya es muy difícil, digamos, esa etapa de aprendizaje, ¿no? Tenemos un problema del número de jueces por habitantes, eso no lo estamos tocando, o sea, no estamos mejorando en que haya más personas juzgadoras. Entonces, yo creo que estas señales de alarma, las que han dado un poco los mercados, los comunicados de los embajadores y de ciertas cámaras de comercio, por lo menos nos deberían de llevar a nuestras autoridades a decir, bueno, yo creo que debo hacer una pausa en el camino, ver qué está pasando, qué les está preocupando. Si considero que no tienen por qué preocuparse, a lo mejor transmitir con mucho mayor claridad el por qué se sostiene por parte de nuestro gobierno que, pues, de plano, estas cuestiones no le afectan a nadie y de ninguna manera, ¿no? Así lo veo, la verdad. Creo que es algo que tendríamos, la verdad, que atender nosotros. ¿Cuáles son otras adiciones al dictamen? Decías en el tema del crimen organizado, que creo que no es un reclamo nada más, ese específicamente, no es solamente del embajador de Estados Unidos o de nuestros socios comerciales, es un reclamo que se ha puesto sobre la mesa por organizaciones de la sociedad civil en México, por activistas, por defensores de derechos humanos, incluso por víctimas, ¿no? Lo que se dice es, tenemos un problema grave de cooptación de muchos factores de poder del crimen organizado. Es claro en nuestro país que tenemos muchas de nuestras entidades cooptadas por el crimen organizado, donde se cobran derechos de piso y una serie de problemas adicionales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos garantizar en un modelo de elección popular, ¿no?, que los actores o que el crimen organizado no sea quien coloque finalmente a las personas juzgadoras? Y eso, pues, es un reclamo que ha estado no nada más por parte de los Estados Unidos o del Canadá, sino de todas estas otras personas. ¿Cuál fue la respuesta, la verdad, lamentablemente, de nuestros legisladores al tema puntualmente señalado del riesgo que genera tener o potencial de elegir a las personas, sobre todo por la cooptación, no nada más de los otros factores reales económicos o políticos, sino sobre todo del caso del crimen organizado? Pues lo que dijeron es, bueno, pues entonces vamos a proteger a las personas juzgadoras, incorporando en el dictamen una figura que se conoce coloquialmente como los jueces sin rostro o los jueces ocultos. En nuestro dictamen lo que dijeron fue, vamos a proteger, no se va a revelar o se va a ocultar la identidad de las personas juzgadoras, ¿no? Es decir, son jueces cuya identidad se mantiene en secreto, sobre todo cuando llevan los casos, digamos, relacionados con el crimen organizado. Presuntamente, esta medida, pues lo que pretende es salvaguardar la integridad de las personas juzgadoras y de sus familias para que no pueda haber represalias, ¿no? Y que puedan tomar decisiones imparciales y objetivas sin sentirse afectados o amenazados. El problema con esta figura, ¿no?, de los jueces sin rostro es que a nivel internacional ya han sido condenados como que son violatorios de derechos humanos y representan un riesgo muy importante, porque si una persona acusada desconoce quién lleva su caso, ni siquiera puede, por ejemplo, tú como procesado, evaluar si esa persona es idónea o si tiene o no conflictos de interés, ¿no? Entonces eso violenta todas las garantías procesales. Es decir, ¿qué son estas garantías procesales? Bueno, pues todos los principios
que lo que buscan es asegurar procedimientos que sean justos, que sean transparentes, que se apeguen a los derechos humanos, ¿no? Entonces, esto violenta el derecho a que seas juzgado por un tribunal independiente e imparcial. A nivel internacional, digamos, los jueces sin rostro, los jueces ocultos, o sea, esta figura que se incorporó, te digo, apenas el 26 de agosto al dictamen, que está incorporado en la minuta que llegó al Senado, se implementó en otros países como el Perú, como en Colombia, incluso en Brasil, porque lo que hicieron fue tener tribunales anónimos. Y la verdad, el resultado fue que en todos y cada uno de esos casos se dieron violaciones graves a derechos humanos porque realmente se usaban esos jueces sin rostro, más bien para fines políticos, porque se fabricaban falsos culpables y se criminalizaban a personas defensoras de derechos humanos. Normalmente tienen que ver con regímenes pues autoritarios o tiránicos, como en su momento el de Fujimori en el Perú, y eso dio como resultado sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se han reiterado, ¿no? Entonces, la verdad es que esperemos que también al momento que las comisiones primero en el Senado discutan la minuta que contiene el dictamen, bueno, reparen en eso y corrijan esa enorme violación que incorporaron de último momento en el dictamen. Y bueno, quisiera decirle esta pregunta porque me parece muy interesante. ¿Cree que los ciudadanos estén preparados para distinguir entre las funciones y las responsabilidades de los cargos que se están eligiendo en este momento? Híjole, mira, yo quiero siempre pensar que la ciudadanía, ¿no? Cumplimos con nuestra obligación de estar informados y de ser responsables. Lamentablemente, lo que hemos visto históricamente y lo que hemos visto incluso en tiempos recientes, si tú sigues las entrevistas, y bueno, tú que te dedicas a esto, sabes que si en la banqueta entrevistas a alguien que está en determinadas manifestaciones, ni siquiera saben cómo se dividen los poderes de la Unión, ¿no? O sea, ni siquiera saben que en México hay 3 poderes y que un poder es el ejecutivo y el otro es el legislativo y el otro es el judicial. Eso me llamó muchísimo la atención de unas entrevistas que hicieron, por ejemplo, con estos jóvenes que presuntamente, de manera espontánea, en reacción a la marcha del domingo 1 de septiembre, donde estaban los estudiantes en contra de la reforma judicial, el día de ayer había ahora estudiantes a favor de la reforma, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención porque les preguntaban y no sabían ni por qué estaban, ni qué contenía la reforma judicial, y el reportero o la reportera, porque había 2, les preguntaban, se iban como un pasito más para atrás para decirle, oye, ¿tú sabes cuáles son los poderes de la Unión? Y no le pudieran contestar, ¿no? Entonces, yo creo que como ciudadanía, si tuviera que celebrar algo de lo que está pasando en este momento, diría, estamos todos tratando de hacer un ejercicio mucho más contundente de pedagogía ciudadana, de que entendamos qué es lo que está en riesgo, ¿no? Es decir, como de empezar paso a paso, qué significa que hay una reforma constitucional, qué implica una reforma constitucional, cómo se debe de dar, o sea, ¿no? Ya hablamos de las mayorías calificadas, ya distinguimos que si en las comisiones se tiene que aprobar por la mayoría simple, ¿no? La mitad más 1, pero ya en el pleno, si es una reforma constitucional, es cuando requieres esta mayoría calificada de 2/3 partes, ¿no? Que hemos estado hablando en qué etapa va la reforma judicial, ¿no? Porque trae una modificación, pues, muy relevante a uno de esos 3 poderes en los que se divide nuestro país. Y el Poder Judicial, lo que no queda claro, y ahí sí me parece que hay una enorme confusión prácticamente en la inmensa mayoría de las personas, es cuáles son las funciones del Poder Judicial federal, que es al que está tocando esta reforma, si bien hay un mandato de que se homologuen los tribunales o los poderes judiciales locales, tanto en las modificaciones al artículo 116 como al 122, porque hay un mandato, si se aprobara esta reforma en sus términos, que va a hacer que todos los poderes judiciales estatales en nuestras 32 entidades, ¿no? O sea, incluyendo a la Ciudad de México, tengan que elegir por voto popular a sus jueces y magistrados y que además tengan que sustituir a los consejos de la judicatura locales por estos 2 órganos, un órgano de administración y un órgano de disciplina. Lo que no hemos alcanzado a vislumbrar es eso, que eso quiere decir que para el 2027, ¿no? Es decir, en un periodo máximo de 3 años, la totalidad de las personas juzgadoras en nuestro país, tanto a nivel federal como a nivel local, serán sustituidas por personas que deban ser electas por voto popular y secreto, ¿no? Entonces, me parece que lo que no hemos distinguido es, a nivel federal,
pues ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando hoy por hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con sus 11 ministros y ministras, estamos hablando de los tribunales colegiados de circuito y los tribunales de apelación, de los juzgados de distrito y desde luego del Consejo de la Judicatura Federal, porque hoy por hoy sigue estando y cuya presidenta o la presidencia del Consejo de la Judicatura coincide con la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto se replica o se reitera a nivel estatal, ¿no? Y la función del Poder Judicial, ¿no? Que eso es lo que está muy confundido también, es que tiene que encargarse, digamos, de velar por la Constitución. Es el guardián de la Constitución, ¿no? Si lo quisiéramos ver así. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues verifica, cuida y cumple que las leyes, que la Constitución y las leyes, pues se respeten y resuelve conflictos que se pueden dar entre personas y los órganos del poder público, las autoridades, ¿no? Y por eso su obligación principal es protegernos a las y los gobernados, a las personas, incluidas personas que puedan no ser mexicanos, incluidas las personas migrantes, incluidas las personas en situación de calle, las personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, es decir, a todas las personas, cuando un acto de autoridad que provenga ya sea del Ejecutivo o del Legislativo, vulnere o afecte nuestros derechos humanos, ya sea que se encuentren reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente si tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué opinas del sistema de justicia? Te contestan, es que todo está mal. Y en su cabeza la gran mayoría de las personas están pensando en un ministerio público o en el quehacer de una fiscalía, que eso no tiene que ver con el Poder Judicial, ni federal ni estatal. Tiene que ver normalmente con todavía los ejecutivos, aunque hemos tratado hace muchos años de lograr la autonomía de las fiscalías, ¿no? Entonces, eso es un gran problema donde todavía nos falta mucho y entonces estamos inmersos en una discusión que lamentablemente pues nuestros representantes populares tampoco contribuyen porque pues con este falso debate de es que la mayoría ya habló en las urnas y entonces podemos hacer lo que queramos porque somos esta mayoría, entonces pues tampoco hacen esta labor de pedagogía ciudadana de que se entienda realmente qué se está modificando y por qué se está modificando. Porque es mucho más fácil hacer un discurso simple de decir, hay que democratizar el Poder Judicial. No es un poder democrático porque no se elige popularmente. Ese es un discurso mucho más fácil de transmitir con una simple frase, ¿no? Tú te volteas y dices, ¿qué tiene de malo? Los otros dos poderes se eligen por voto popular, ¿por qué no elegir a los jueces popularmente? Y pues la verdad es que sí, ¿no? O sea, aunque la reducción de la democracia al simple ejercicio del voto, pues también es algo muy simplista, muy reduccionista, porque la democracia es mucho más que eso, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde todos todavía estamos, pues ojalá que tengamos el tiempo suficiente. Yo creo que este despertar ciudadano ha servido para que muchas más personas nos involucremos o se involucren incluso en el quehacer que cotidianamente se tendría reservado para las y los abogados, ¿no? Lamentablemente para las y los defensores de derechos humanos, que muchas veces son, por ejemplo, las madres buscadoras que tienen que conocer los sistemas de justicia, ¿no? Y que al final también hay que distinguir, ellos mismos pueden distinguir entre los problemas en los que están en los sistemas locales y luego, digamos, esa luz que encuentran a veces al final del túnel, cuando a través del juicio de amparo pueden llegar al Poder Judicial Federal y, pues, por lo menos resolver sus causas, como le ocurrió a Irinea Buendía en el caso de Mariana Lima, como ha ocurrido en casos tan complejos como el de Florence Cassé, ¿no? Que si no hubiera sido una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues todo se hubiera quedado con las determinaciones y los montajes elaborados por las fiscalías, la policía, ¿no? Es decir, eso no es el Poder Judicial, eso lastima a las personas, sí, de manera muy relevante, y eso no lo estamos modificando. Si queremos hacer una verdadera reforma al sistema de justicia, tenemos forzosamente que pensar y repensar en las fiscalías, en los ministerios públicos, en las policías, en los sistemas judiciales locales o los poderes judiciales locales de manera integral y, sin duda, pues hacer las correcciones que se deban hacer al interior del Poder Judicial Federal para evitar pues actitudes de nepotismo o de corrupción en que pudieran llegar a incurrir determinadas personas juzgadoras. Hay mecanismos, se pueden fortalecer esos mecanismos, sin duda se puede. Bueno, doctora Claudia, usted habló ampliamente sobre la reforma. ¿Le gustaría agregar algo más?
Pues la verdad me encantaría, lo único que me gustaría agregar es que espero que en el Senado se logre la pausa que necesitamos para abrir verdaderamente un diálogo democrático, donde en este momento, sobre todo, quienes deben, merecen y han solicitado ser escuchados y escuchadas son las personas juzgadoras y los jóvenes estudiantes que tomaron las calles el 1 de septiembre, que de manera muy respetuosa y fundado en los derechos que tienen en la Constitución, presentaron una solicitud de derecho de petición con 5 puntos y ojalá que el Senado esté a la altura de su encomienda. Muchas gracias, doctora Claudia, por hablar con The Epoch Times. Gracias a ustedes por el espacio.